Hola, hola, buenos días para todos. En el día de hoy, vamos a variar un poquito de la presentación de temas. Hay varias patologías, como son, por ejemplo, que las vamos a ver en un futuro, de que serían la enfermedad de Takayasu, que entra entre las vasculitis y por ejemplo, la estenosis de la aorta y puede ser aneurisma torácico, porque antes de pasar, me estaba acordando, y muy interesante esto, antes de pasar al abdomen, que se lo había prometido en el último tema, es bueno puntualizar algunas alteraciones de lo que es la anatomía sobre la aorta, el rama en general, y lo vamos a hacer un poco dibujado. Y también vamos a hablar, a plantear lo que es el sistema de la ácigos, la hemiácigos, como sistemas venosos importantes en el tórax, un poquito en la parte posterior. Para esto, vamos a hablar de la aorta y sus ramas principales, sobre todo la tórax. Vamos a mencionar la aorta y sus ramas principales para saber cuáles son las que se alteran en lo que es el Takayasu, que es la que vamos a ver posteriormente, no el día de hoy, un video para eso. Y vamos a ver entonces lo que sería el sistema de la ácigos. Así que para empezar, ahí tenemos la aorta y sus ramas, las ramas principales, sus porciones. Vamos a ver lo que sería el sistema de la ácigos también. Vamos a borrar aquí ahora para que nos dé un espacio, mejor espacio. Vamos entonces a hacer lo siguiente. En una forma de esquema general. Estaríamos hablando de que vamos a pintar en esta forma, una especie de, para tener una idea, vamos a pintar cómo sería. En este caso sería el corazón. Estamos hablando de las cavidades. Lo que no es importante en el día de hoy sería para esto lo que sería el ventrículo izquierdo y futuramente lo que es la aurícula derecha, porque ahí va a llegar la vena cava superior para hablar del sistema del ácido. Vamos a ver entonces que este sería el ventrículo izquierdo y a partir de ahí vamos a salir con lo que es la aorta. Vamos a ver que sí, vamos a quitar la parte superior para que nos entiendan bien y recordar que la aorta tiene prácticamente este sentido, haría esto, haría aquí, fundamentalmente para saber que del ventrículo izquierdo sale la aorta ascendente, etc. Y prácticamente aquí vamos a pintar lo que sería el cono arterioso, a partir de del que pertenece inclusive al ventrículo izquierdo. Aquí estarían ubicadas las válvulas sigmoideas de la aorta. Esta es la forma de representar que ahí empieza la aorta, en las válvulas sigmoideas, después del cono arterioso. ¿Qué pasa? Que esta aorta tiene porciones fundamentales. Tiene una porción ascendente, tiene una porción del arco de la aorta que si la vamos a ver, por ejemplo, de lado, sería en esta forma. Vamos a hacerlo así para ir entendiendo. En esta forma. O sea, de adelante hacia atrás y de derecha a izquierda. Formando el arco de la aorta. Vamos a hablar de sus porciones y sus ramas principales. Vamos a ver que la aorta ascendente sale a partir de lo que seríamos, lo dijimos, de cuando termina el cono arterioso, la válvula sigmoidea, y esta asciende hacia el hombro derecho. Por eso es que ustedes saben que futuramente, cuando se estudiaron o se vuelvan a estudiar o tocaremos los focos de auscultación, el foco aórtico estaría ubicado en este lado. Segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha. Ok,
asciende unos 2 centímetros aproximadamente desde, fíjense, desde el espacio bajo, desde el espacio intercostal número 3, el espacio intercostal 3, del lado paraesternal izquierdo, al segundo espacio intercostal derecho. Ahí estaría, hasta ahí viajaría lo que es la aorta ascendente. Desde ahí forma el arco, este arco, vamos a ir dividiendo, este sería ascendente, que es inclusive intrapericárdico, esa porción, y ahí estaríamos hablando de que tiene, este es el arco de la aorta. No le hemos hecho rama, vamos a irla haciendo poco a poco. Quiere decir que ese arco se dirige hacia atrás hasta T4. El cuerpo vertebral, la parte inferior del cuerpo vertebral T4. De aquí entonces, prácticamente segundo espacio que coincide con el ángulo de Luis, viaja hasta T4. Ese sería el arco de la aorta. Y ya de T4 a T12 sería aorta descendente. Vamos a ir puntualizando más cositas después. A T12. Y después hasta L4 ya constituiría toda la aorta hasta L4. Esta es porción T12. Hasta T12 es porción torácica. Y de T12 a L4 sería porción abdominal. Muy bien. ¿Qué pasa? Después de esta rama, vamos a eliminar el ventrículo. Y dejamos aquí la aorta para poder ver su rama. Esta es la aorta que va bajando. Vamos a ver toda su dimensión. Vamos a colocar acá L4 y vamos a poner aquí T12. Quizá la dimensión es un poco más cortada para poderle explicar bien. Bien, quiere decir lo siguiente. Tenemos entonces que la aorta tiene ramos lo que serían parietales y ramos viscerales. Todo eso vamos a puntualizarlo ahora seguidamente. Ok, vamos a ver entonces, aquí vamos a sacar los ramos que son de la primera porción. ¿Qué ramas tiene la primera porción? En la primera porción tiene lo que sería, vamos a quitar aquí, lo que sería la coronaria derecha. Y del lado de esta valva aquí, sale la coronaria izquierda, con la circunfleja. Esas son las dos ramas que da la porción ascendente de la aorta, las coronarias, que salen a nivel de las válvulas semilunares derecha e izquierda de la aorta. Ahora bien, si seguimos ascendiendo, vamos a ver que aquí, prácticamente a la parte más anterior, sale lo que sería el tronco brachiocefálico. Que es el primer tronco que sale cuando este arco se va formando hacia arriba. Sale el tronco brachiocefálico. La segunda estructura que sale vascular sería la carótida común izquierda, que sería, en este caso, sería aquí. Lo vamos pintando así porque esto es anterior y esto es posterior, para verlo en una dimensión como si fuera 3D. Y prácticamente aquí en esta parte sale lo que es la subclavia izquierda. Aquí estaría la subclavia izquierda. Son las tres ramas fundamentales que salen de la aorta. Sería este tronco brachiocefálico, la subclavia derecha, la carótida común derecha y la carótida común izquierda.
esto ya existen videos donde yo di sistema de la carótida, el sistema de la subclavia, que ustedes lo pueden ir a buscar y verlo. Así que eso está. Y está la subclavia y la subclavia izquierda. Ok, no voy a ahondar en las ramas que da en las subclavias a ambos lados o cómo sigue, solamente me voy a ceñir a lo que es la aorta. ¿Qué pasa? En la parte inferior del arco de la aorta hay ramas viscerales, que serían las arterias bronquiales, de 2 a 3 arterias bronquiales, que son las arterias del pulmón, la parte que va al pulmón a llevar oxígeno. No es la arteria pulmonar. La arteria pulmonar, recuerden que sale del ventrículo derecho y va con sangre desoxigenada para lo que es el intercambio gaseoso. Bien. Ok, esa aorta, que ya estos son los vasos principales que da esa porción, ya a partir de T4 ya se convierte en aorta torácica hasta T12. Bien, ¿qué pasa? Que vamos a ver que entre las ramas que la aorta torácica da, son las arterias que habíamos dicho, arterias que son viscerales y arterias que son parietales. ¿Cuáles son las parietales? Fíjense, ya aquí, ahora, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos esto aquí así. Estas ramas son arterias intercostales. Las arterias intercostales son arterias intercostales que van, lógicamente, hasta aproximadamente T12. Me pasé, aquí son, lógicamente, aquí serían las arterias lumbares, ¿okay? Porque ya estamos en la parte más inferior. Las que son, quizá la cuenta no va a dar, porque es simplemente una explicación. Aquí estaríamos hablando de que sería un poco más pegadita, quizás, para poder explicarla. Porque las intercostales son 11 pares de intercostales y 2 pares de subcostales. Recuerden que las arterias, las últimas arterias que salen de la aorta, por debajo de la última costilla, serían subcostales. ¿Y qué pasa? Aquí, aquí hay 2 arterias que serían, acuérdense que la aorta empieza a dar las arterias intercostales a partir del tercer espacio intercostal. Esta sería la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima y así hasta prácticamente la intercostal 11. No llegué ahí hasta ahí. ¿Por qué? Porque la primera y la segunda intercostal son dadas por la intercostal suprema, que en este caso es de la subclavia, y aquí prácticamente puede ser del tronco brachiocefálico o de la subclavia. Intercostal suprema, que va a formar lo que son los que sería los primeras intercostales, primer y segundo intercostal, no salen de la aorta, salen lógicamente, directamente de la intercostal suprema. Muy importante. ¿Qué pasa? Que estas intercostales, lógicamente, yo por ejemplo, voy a tomar esta, hace esto, y viene hacia adelante, y se va a anastomosar con las intercostales anteriores, que son de la mamaria interna. Mamaria interna, que es una arteria que viene del tronco brachiocefálico o de la subclavia, la mamaria interna, que va paralela al esternón por delante para formar estas intercostales. Y termina en la frénica, lo que sería en la toracofrénica, que sería la epigástrica superior. Esto es un poquito que va a ser más explicado cuando vemos la irrigación del abdomen, para que partamos a partir de estas arterias que son de la aorta. ¿Qué pasa entonces? Además, estas tienen, lógicamente, estos serían los ramos parietales, y va a dar las frénicas superiores. Frénicas superiores que son difíciles de encontrar en los atlas, porque cuando encontramos las frénicas inferiores, sí, fácilmente aparece cuando estudiamos la aorta abdominal. No la vamos a ver hoy. Quiere decir que las frénicas inferiores. Además, entonces tenemos
las que son. Tenemos arterias como serían los ramos bronquiales, que son estos, o sea, las viscerales, son las ramas bronquiales, las esofágicas, las tímicas, las que son pericárdicas, son ramos que son pericárdicas, mediastínicos, tímicos, esofágicos, sobre todo, esofágicos. Lógicamente, la aorta, cuando baja, que va hacia atrás, baja paralela a los, un poquito a los cuerpos vertebrales, va viajando hacia abajo hasta el hiato aórtico. Y quizás tiene una relación muy paralela con el esófago. El esófago que está prácticamente aquí, pasa un poco detrás, pasa un poco delante a la aorta, para terminar en el hiato esofágico, un poquito más anterior, en el estómago. Eso lo vamos a explicar después. Y pueden revisar esto en el diafragma, estudiando el diafragma, el hiato esofágico, el hiato aórtico, etc. Lo importante que yo quería hoy era, en este caso de la aorta, mostrar que el arco, cuáles son sus ramas de la aorta, cuáles son sus ramas, lo que son las parietales, cuáles son sus ramas viscerales, de forma general. Y cada porción qué rama da. Porque solamente hoy voy a mencionar que prácticamente después de T12, que da aquí el tronco celíaco, con sus ramas fundamentales, tronco celíaco, con la arteria esplénica, lo que sería la gástrica izquierda, ¿no? Prácticamente, y gástrica izquierda, va a dar entonces aquí la hepática común. A ese nivel va a dar esa arteria. Y mencionar entonces, para que tengan en cuenta para la enfermedad de Takayasu después, porque un tipo prácticamente tipo 4, etcétera, que va a tener relación con las renales, va a dar aquí a nivel por debajo del diafragma, va a dar las arterias renales. Muy importante. Fíjense ahora. Entonces, aquí tenemos que estas son las arterias fundamentales que hemos dado. ¿Por qué? Porque queremos estudiar futuramente el Takayasu, ¿no? Que va a afectar estas ramas, o la aorta solamente, el descendente, y puede llegar más abajo, incluyendo futuramente, según la clasificación, las renales. Esto es lo importante que quería, más o menos, de la aorta, y pasamos ahora a ver lo que sería el sistema del ácido. Recordar las mediciones: mide unos 30 centímetros la aorta, hasta unos 15 centímetros, de 12 a 15 la parte torácica, y de 12 a 15 la parte abdominal, hasta L4, que sería unos 30 a 32 centímetros, dependiendo el tipo de paciente, leptosómico o pícnico. ¿Está bien? Muy importante. Vamos a ver entonces, ahora, a grosso modo, el sistema de la ácido. Para el sistema de la ácido, tenemos que empezar, tenemos que coger sobre todo los azules, porque lógicamente recordar que existe la cava superior, vamos a hacerla más contigo todavía, y la cava inferior, que no lo vamos a ver hoy porque prácticamente desemboca, tiene 2 centímetros nada más dentro del tórax, desembocando en la aurícula derecha. Ahora bien, esta cava superior termina, lógicamente, vamos a terminarla aquí,
en la aurícula derecha. Y aquí vamos a plantear ahí un poquito nada más la cava inferior. Aurícula derecha. Ahora bien, ¿qué vamos a ver? Este sistema, ¿por qué ponemos la cava en el sistema del ácido? Porque el ácido, lógicamente, vamos a poner aquí entonces lo que es el diafragma. El diafragma. Voy a poner el diafragma. El diafragma. Tenemos bien. ¿Por qué pusimos el diafragma? Porque el sistema del ácido y el hemiácido, el ácido se forma prácticamente desde el abdomen. ¿De qué manera? Existe una vena subcostal derecha y una vena subcostal izquierda, junto con la arteria subcostal que habíamos mencionado. ¿Qué pasa? Que existen lo que se llaman las lumbares ascendentes. Lumbares ascendentes que están paralelas a la columna vertebral a nivel abdominal. Y estas lumbares reciben venitas del abdomen. ¿Qué pasa entonces? Esta inmediatamente pasa por agujeros que están en el diafragma, que se llaman agujeros del ácido. Y va ascendiendo, vamos a grosso modo, va ascendiendo. Y yo voy a pintarla aquí. ¿Por qué? Porque hace esto. Aquí se ve y aquí termina en la vena cava. Yo voy a hacerle esto. Va por detrás y termina en la pared posterior de la vena cava superior. Esa vena termina en la cava superior. Muy importante. Y está la hemiácido que se forma de la vena subcostal izquierda con la lumbar ascendente izquierda. Y fíjense que a nivel de T7, T8, ella hace esto. Se cruza y viene hacia la ácido. Todo esto es por detrás del corazón. Vemos que aquí no está el corazón, lógicamente. Y fíjense que aquí hay una vena que se llama, es un tipo de ácidos, o hemiácidos también, pequeña, y está la intercostal suprema. Estas son 3 porciones de vena que tenemos en el lado izquierdo. Esta es, lógicamente, toda esta ácido recibe las venas intercostales posteriores. Fíjense qué interesante. Intercostales posteriores. Las venas intercostales posteriores. Hasta llegar, y aquí recibe a la intercostal suprema, vena. Y aquí recibe, por ejemplo, esta recibe aquí la intercostal suprema más prácticamente 2 venas intercostales. Esta recibe unas 3 venas aproximadamente, a 4, y esta recibe el resto. Fíjate qué interesante. Esta recibe el resto, de 3 a 4. Quiere decir que esta recibe también las venas esofágicas. Están por aquí, todo eso. Pero fíjense cómo la vena, lo que es el sistema de la hemiácigos, drena en la ácigos. La ácido va a la cava superior. Quiere decir que todo este lado, finalmente, va a drenar, lógicamente, se une con las venas esofágicas, etc. Y se unen para, esta también puede tener relación con esta, con esta misma que va a la ácigos. Ese sería el sistema de la ácigos y la hemiácigos. ¿Qué es importante? Porque aquí drenan venas esofágicas inferiores, drenan ahí en la hemiácigo, y también otras que pueden ser gástricas. Esto es muy importante porque ¿qué pasa? Que ante una
síndrome de la vena cava superior, lógicamente, por debajo, muy cerca de la aurícula derecha, lógicamente va a comprimir y por tanto este sistema va a producir ingurgitación, sobre todo este lado del sistema del hemiácido, porque lógicamente no puede drenar adecuadamente y eso va a dar lugar a lo que son venas colaterales, que futuramente las vamos a estudiar. Venas colaterales, porque si hay insuficiencia cardíaca o síndrome de vena cava superior, por eso es que hay ingurgitación yugular, la ingurgitación yugular, porque aquí esta braquiocefálica derecha, la vena braquiocefálica derecha y vena braquiocefálica izquierda son las que van a formar la vena cava superior. Fíjense, qué interesante. Y por eso toda la parte superior va a tener aumento de la presión, porque hay un síndrome de la vena cava superior que puede comprimir la llegada de los ácidos. Estos son temas interesantes, temas importantes, porque fíjense, ya esto aquí va a drenar a lo que es la subclavia, vena subclavia de este lado, y acuérdense que un poquito más alto, ¿verdad? A nivel de esta, ahí drena en la intercostal suprema, y así, esa es la anatomía fundamental de esa área. Fíjense cómo dijimos que prácticamente estas tres van a drenar la intercostal suprema, otras de 3 a 4 van a drenar junto con esa o a la porción esta que es una porción de la ácido también o hemiácido. Podemos ver hemiácido superior, hemiácido inferior. Prácticamente. Ahí tenemos, ese es el sistema de la hemiácidos. Así que bueno, esto fue un repasito sobre lo que es la aorta y lo que es el sistema, las ramas principales de la aorta y el sistema del ácido y el hemiácido. Existen lógicamente en las venas intercostales, está formada por la intercostal posterior y intercostal anterior, que recordar que estas venas también drenan a través de la vena mamaria interna hacia la subclavia a cada lado. Puede drenar, muy importante. Así que nada, esto era lo que les quería repasar hoy, simplemente un repasito rápido, pintado en lo que es la pizarra. Y después veremos ya, tocamos un poquito con lámina, un repasito cuando veamos la enfermedad de Takayasu o el aneurisma de la aorta o la estenosis aórtica. Así que nada, seguimos adelante con todos estos temas de tórax y cardiovascular. Seguimos adelante.